redes, por los diferentes medios de comunicación, que desatamos gran bendición sobre ellas. Y también saludo y bendigo nuestra iglesia y todo aquel que ha venido a buscar la presencia de Dios, la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí y que esta palabra entre como espada de doble filo. Amén. Vamos a ir a Isaías. A Isaías 40:31. Dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Qué palabra más hermosa. Tener el respaldo del Señor, porque Él nos dice que seremos como águilas, que correremos y no nos cansaremos. Pero muchas veces nosotros, o no sé si solamente a mí me sucede, pero digo yo, ¿cómo pueden estar firmes o correr y no cansarse? Porque ellos sí y yo no. Porque yo hoy de pronto estoy decaída y ellos sí pueden seguir adelante. No sé a cuántos les habrá sucedido, pero a mí sí me ha sucedido. Y a veces digo yo, pero Señor, dame esas fuerzas. Y de verdad que empezamos a clamar al Señor. ¿Y esto por qué sucede? Vamos hoy a ver la historia de los procesos por donde pasó José, por donde José empezó y qué pasó en él, qué etapas tuvo que quemar para llegar a ser el que proveía el pueblo de su familia, su casa, el pueblo que fue, que desde ahí empezó a ser Israel. Amén. Así que dice en Josué, en Génesis 37:3. Muchas veces los procesos que vienen, todos no son del diablo. Procesos que el Señor permite y hace con nosotros para llevarnos a un mayor nivel. Amén. Para llevarnos a una madurez espiritual, a que su propósito sea cumplido en nosotros. Dice en Génesis 37:3. Dice, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿le qué? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué pasaba? Era una familia. ¿Qué pasaba? ¿Qué empezó a pasar con José en su familia? ¿Qué empezó a suceder allí? Muchas de las cosas
que nosotros empezamos a vivir y a pasar por procesos, lo empezamos a vivir en nuestra familia. Desde ahí empiezan muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasaba aquí? El padre de José le había hecho una túnica. ¿Pero qué significa la túnica? Una túnica de colores, una túnica muy hermosa, una túnica en donde destacaba por encima de sus hermanos. ¿Qué pasa cuando Dios nos empieza a dar palabra y nos empieza a dar propósitos en nuestra vida? Muchas veces se empieza a levantar nuestra misma casa. Dice que sus hermanos le tenían envidia. Dice que sus hermanos le hablaban malamente por esa túnica que él tenía, por ese propósito que Dios le había dado, por ese don de interpretación de sueños. Pero José era un jovencito, era el menor. Dice que era el menor de todos sus hermanos. Entonces era difícil para sus hermanos empezar a reconocer eso que había en José. Pero José era muy joven. Y empezó José a tener, le habían dado un estatus de realeza con esa capa. Pero a José le faltaba madurar. Él empezaba ahí su proceso. Él empezó desde ahí a saber si realmente le creía a Dios o simplemente era algo que estaba sucediendo en su vida. ¿Y qué pasó? Resulta que José fue tomado por sus hermanos y fue llevado a una cisterna en donde lo querían matar. Cuando empezamos en los caminos de Dios y el Señor nos da palabra y todavía no somos procesados, nuestros alrededores empiezan a decir, ¿usted qué es? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué no? Y empieza la envidia y nos llevan a una cisterna, nos llevan a un sitio en donde si no estoy convencido de lo que Dios va a hacer en mi vida, muero. Los hermanos de José lo querían matar en ese lugar, pero la misericordia de Dios estaba sobre José. Y él preservó la vida de José, porque había un propósito en José. Así que no lo mataron, lo llevaron y fue vendido a un faraón, a un egipcio. Y entonces ahí ya llegó José a ser el grande. No, fue vendido como esclavo. Y vienen nuestras luchas. Y viene lo que nosotros empezamos a pelear porque el propósito o porque la palabra que ha sido dado se cumpla en nuestras vidas. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en esclavitud. ¿Cómo? Con nuestras decisiones. Queremos ayudarle
a Dios en cosas que Dios no nos está mandando. Queremos hacer cosas por nuestro propio pensamiento, por nuestra sabiduría humana. Y nos vamos a esclavitud. Muchas veces tomamos decisiones de ir al alcoholismo, a la drogadicción. Y eso lo que hace es llevarnos a peor situación de esclavitud. Viene la depresión, viene la amargura, viene la tristeza, viene todo aquello que dice que es esclavo, que es en donde somos esclavos, en donde hacemos las cosas incorrectas. Pero Dios tiene un propósito y sigue llamándonos y sigue buscándonos. Y si nosotros entendemos como José entendió que había un propósito en él, Dios sigue apoyándolo. Dios sigue con nosotros. Dios sigue buscándonos. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice a mí Dios me ha llamado para libertar mi casa? A mí Dios me ha llamado para darme un ministerio. A mí Dios me ha llamado para traer los cautivos que están afuera. Entonces, ¿quién dice? Yo quiero ir a libertad. Yo no quiero estar como esclavo. Yo quiero superar ese proceso en donde el diablo me quiere meter. A mí me dicen eso y yo, uy, Señor, aquí estoy. A mí no me va a seguir teniendo en esclavitud, porque tengo un Dios grande y poderoso y su palabra se cumple. Su palabra se cumple en mí. Es creerle, es saber que Dios tiene plena confianza en mí, en lo que ha querido hacer conmigo. Es una etapa en donde, y todo esto va sobre la palabra, porque si vemos en 37:28, ahí vemos cómo fue vendido José como esclavo. Dice 37:28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José era llevado como esclavo. Así que créele a Dios. No dejes que el diablo te meta en esclavitud. Porque José no se quedó ahí. José no se quedó en la esclavitud. José siguió peleando. José siguió siendo el hijo de rey, el hijo de Dios, el hijo con el propósito que Dios le había traído. Sal de ahí, sal de donde el diablo te quiere meter, sal de ese lugar de la drogadicción, del tabaquismo, de la depresión, de la tristeza, de la amargura. Porque Dios está contigo. Si tu familia te critica, si tus hermanos te llevan a esclavitud, levántate, pelea. Si Dios te ha dado un ministerio para estar aquí cantándole al Señor, créele, peléale. ¿Cuántos de ustedes cantan? ¿Cuántos de ustedes tocan instrumentos? ¿Cuántos de ustedes Dios ha dado ministerios?
¿Cuántos saben que tenemos que salir por los que están afuera? Amén. Pero bueno, José de esclavitud pasó, dice en 39, vamos a ver, en 39:1-3. En 39:2 dice, mas Jehová estaba con José. ¿En dónde estaba Jehová? Con José. ¿En dónde estaba José? En esclavitud. Y fue próspero y estaba en la casa del amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. Podemos ver cómo Dios respaldaba a José, así estuviera en esclavitud. Y fue nombrado el que dirigía los esclavos, el que dirigía el servicio del faraón o de este egipcio. Así que si Dios está y te ha dado una palabra y tú sigues, como lo hizo José, Dios no te abandona, así estés pasando por situaciones difíciles. Yo quiero que tú digas, a mí el diablo no me va a quitar la paz. A mí el diablo no me va a llevar a amargura. A mí el diablo no me va a llevar a llanto, no me va a amedrentar. Yo quiero y sigo adelante. Así esté en situaciones difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué podemos en Cristo que nos fortalece? Todo, dilo con fuerza, que el diablo escuche, que tú eres un hijo que cree en el Dios grande y todopoderoso. Dice, y el don que José tenía seguía sobre él. Él era alguien que seguía soñando. Él era alguien que seguía interpretando los sueños. Pero ¿qué pasó cuando era esclavo? El diablo no quería que José levantara y le puso una situación difícil en donde la mujer de su amo lo provocó, lo llevó lo quería tomar de ese sentimiento, de esa necesidad, a lo mejor sexual, lo quiso someter. Pero ¿qué hizo José? Salió corriendo. ¿Cuántas situaciones han estado ustedes en donde el diablo viene a maquinar en su cabeza y los lleva a situaciones tal vez de querer cumplir deseos terrenales, deseos de la carne? ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a decir y a justificarnos delante de Dios, a decir, es que yo pobrecito, yo es que no me atienden, yo es que no, mi marido no me cuida. No, cree y ten lo que Dios ha hecho en tu vida. Y corre como lo hizo José. Corre,
corre de esa situación. No le dé lugar al diablo. No le dé lugar al diablo. Porque una de las cosas en donde más caemos y donde más trampa nos pone el enemigo es en la carne. Y nos lleva a hacer cosas que desagradan a Dios. Satisfacen nuestra carne, a lo mejor sí. Pero ¿qué pasa con Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Corre, tanto hombre como mujer. Porque esto no es que solamente los hombres son tentados, no. Esto es también para la mujer. No te quedes ahí. No dejes que el diablo te someta. Aquí José corrió. No le importó lo que pudieran decir de él. No le importó lo que sus amigos o los de alrededor le dijeran. Él simplemente no quería desagradar a Dios. ¿Pero qué pasó ahí? Lamentablemente, la mala mujer esa, llevada por el diablo, lo calumnió y fue a prisión. De esclavo pasó a ser prisionero. Otro proceso más en José. ¿Qué cárceles podemos estar pasando nosotros? ¿En qué cárcel nos ha querido meter el diablo? ¿En cárcel de escasez? ¿En cárcel de falta de trabajo? ¿En una cárcel de deudas? ¿En una cárcel de tristeza, de depresión? ¿En una cárcel de yo no puedo? ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Ahí, cuando nos encontramos en ese lugar, en ese sitio en donde creemos que ya es que no puedo, es que ya no puedo salir, todo me oprime, ahora aquí me siento ahogado. En tu casa, en tu trabajo, en donde te encuentres. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con José? Vamos a 39, 20, 23. 39, el 20 y el 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero, ¿qué dice? Pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y él extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos ¿de quién? Del jefe del carcelero. Podemos ver que en toda situación Dios está con nosotros. Cuando hay un propósito, así pasemos por procesos, Dios está con nosotros y Dios da gracia. Dios da gracia. ¿Y a quién le dio? ¿Delante de quién le puso gracia? ¿Delante de un prisionero igual que él? No, le dio gracia delante del jefe. ¿Delante de quién nos da gracia a Dios? Delante, nosotros tenemos que ser, nosotros tenemos la gracia de Dios delante de los superiores, delante de los que están arriba, de los que nos pueden ayudar, de los que nos tienden la mano. Pero eso es por la gracia que Dios pone en nosotros. José, ahí, en ese lugar, volvió a desarrollar su don. ¿Cuál era el don de José?
los sueños, el interpretar los sueños. Y allí en la cárcel, en donde estaba la gracia de Dios con él, empezó y interpretó sueños de los mismos carceleros que habían allí, que le habían servido ¿a quién? Al rey. Y eso fue el escalón para que José saliera de ahí. Si nosotros estamos en un lugar que nos sentimos encarcelados, en prisión, en momentos difíciles, no pierda la confianza en Dios. Sigue peleando y sigue luchando, porque de allí Dios te va a sacar. Porque allí Dios pone gracia en lo que tú haces, porque allí Dios te está mirando cómo ayudarte, cómo hacer que tú levantes y salgas de esa situación de tristeza, de esa situación de falta de empleo, de esa situación de deudas. Qué importante es saber que Dios nos prospera, que Dios está ahí con nosotros en medio de nuestra cárcel, en medio de la situación en donde estamos. Y vamos a ver qué pasó en Génesis 41, 14 al 16. Que dice la palabra, dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué pasó con el don de José? Se hizo famoso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros damos alguna palabra o somos usados por Dios en nuestro ministerio? ¿Y qué decimos? ¿Qué dijo José? Como yo ninguno. Yo soy el que interpreta sueños, el mejor. No dijo eso. Él le dio toda la honra y la gloria. ¿A quién? A quien lo llamó, a quien lo buscó, a quien le dio el don. No somos nosotros, no somos nosotros, es Dios el que hace por medio de nosotros. Es Dios el que te da el don de sanidad. Es Dios el que te da el don de evangelizar. Es Dios el que te da la gracia para llevar la palabra del Señor. Es Él, no eres tú. ¿Qué hizo José? Reconoció eso. ¿De dónde salió José? ¿De cárcel? ¿A dónde? A libertad. ¿Cuántos queremos estar en libertad? Uy, muy poquitos, muy poquitos. Yo escucho que hay muy poquitos que quieren estar en libertad. Amén, diga con fuerza, amén. Quiero ser libre de todo aquello que me oprime, de todo aquello que sé que me hace daño y no lo he dejado. ¿Qué dice la palabra? Que José fue afeitado, puesto bien guapo, bien elegante. ¿Por qué? Porque tenía que ir a ser limpio. Limpio, se iba a presentar delante del rey.
Y así, delante de Faraón, así tenemos nosotros que llegar a la presencia de Dios. Porque Él es el que nos limpia, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta. Y llegar a su presencia y venir y darle la honra y gloria a Él. Con una vestidura limpia, con una vestidura agradable, con un semblante hermoso. No, cuando fue llamado e interpretó el sueño de Faraón, fue puesto en lugares de ¿qué? De gobierno. Cuando somos libres, Dios nos pone en lugares de gobierno para poder cumplir ese propósito que tiene en nosotros. Dios nos limpia para cumplir ese propósito. Así que mis hermanos, hay que seguir caminando, hay que creerle a Dios para que tú llegues a ese propósito, a esa libertad, a poder tener lo que Dios ha prometido en tu vida. ¿Sabes qué me dijo a mí? ¿Sabes qué me dijo a mí? Me dijo, te llevaré a un lugar donde fluye leche y miel. Esa fue la palabra que Él me dio para venir a España. Pero, no te separes de mí. Búscame. No te vayas ni a izquierda ni a derecha. ¿Tú crees que ha sido fácil el caminar? ¿Tú crees que ha sido fácil vivir en escasez? ¿Tú crees que ha sido fácil a lo mejor trabajar en lo que tú no has sido preparado? No, pero yo le creo, yo le he creído a Él. Es fácil llevar la palabra en un lugar en donde hay tanta idolatría, tanta carnalidad, donde eres señalado, no solamente por los que están afuera en esclavitud, sino por tus mismos hermanos, por tu misma familia. No ha sido fácil. Pero Dios nos llamó a libertad. Y hoy estoy aquí trayendo la palabra para que ustedes también, Dios me usa, es Dios el que habla por intermedio mío, no soy yo, es Dios el que da, para que también haya libertad en cada uno de ustedes, para que tengan ese propósito en Dios cumplido. Amén. Y José fue llamado así, interpretó el sueño del faraón y ahí fue llevado a gobierno. Pero en este proceso que había sido tratado en José, su carácter, su inmadurez, su firmeza. ¿Cuántos hoy dicen, sí, yo le creo a Dios? Pero mañana dice, quién sabe, porque estás pasando por alguna dificultad. Dios nos lleva a madurez y la madurez es esa, es tener carácter, es ser tratado nuestro carácter. ¿Cómo trata nuestro carácter el Señor? Porque aprendemos a escuchar, porque no dejamos de ser los explosivos, porque dejamos de gritar para que nos escuchen, porque
aceptamos las correcciones, que es lo más difícil. Y cuando tenemos cierta edad es peor, porque creemos que todas no la sabemos y que todo lo hacemos bien y que aquí nadie tiene por qué venir a regañarme si yo soy el chacho, como decimos en mi tierra. No, eso es trato de carácter, saber escuchar y entender cuando nos corrigen. Cuando le corrige su líder, cuando le corrige su pastor. Y callar, tomar lo bueno, desechar lo malo. Qué importante es eso. Saber dejar que Dios trate nuestro carácter y corregir. Ser humildes al reconocer y darle la honra al que me llamó, al que me ha tratado, al que me quiere en libertad, al que me quiere como gobernar mi casa. ¿Quiénes quieren gobernar su casa, sus hijos, su trabajo, su vida? Muchas veces cuando estamos en la cárcel nos gobierna el que quiere tenernos ahí sometidos. Pero cuando estamos ya en libertad, como fue José, gobernamos. Y él gobernó y trajo ¿qué? Bendición. No solo para su casa, sino bendición para su pueblo, para su familia, para sus hermanos. ¿Cuántos queremos llevar bendición a nuestra casa? Tenemos que ser procesados. ¿Está dispuesto a ser procesado? ¿Está siendo procesado? ¿En qué lugar está del proceso? De todo esto que hemos hablado de José. ¿En dónde estás? Dile, Señor. Y para terminar, en ese proceso en que fue llevado a libertad, José tuvo que aprender a perdonar. A perdonar. Qué duro es eso, qué difícil es. Y yo creo que para todos es difícil, no solamente tal vez para mí. Yo lo he vivido en carne propia. Cuando yo no perdono, no avanzo. Cuando yo no perdono, no tengo autoridad. Así que tenemos que aprender a perdonar. José perdonó a sus hermanos, a los hermanos, a su familia que lo habían llevado a ser esclavo, prisionero, a ir a otros lugares, pero también José supo darle gracias al Dios Todopoderoso que usó a sus hermanos para cumplir su propósito. Amén. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Dios celestial, al Rey, quiero una adoración bajita. Vamos a sanar nuestro corazón. Vamos a decirle a Dios